a partir del siglo XVI, específicamente a partir de la llegada de Colón a América en 1492, los exploradores españoles empiezan a navegar por los mares del mundo. El objetivo parecía ser bastante claro: los españoles querían llegar primeros a cada rincón del mundo, con el fin de reclamarlo en nombre de España, y por este motivo van a zarpar desde la península ibérica una enorme cantidad de exploradores, muchos de los cuales se van a terminar transformando en los más conocidos de la historia. De este gran número de exploradores ibéricos hay una gran cantidad que van hacia América, hay otros que van hacia Asia. España estaba preocupada por unir al mundo en una gran ruta comercial. En el capítulo de esta semana nos vamos a centrar en la vida de uno de los exploradores más conocidos, que exploró tanto el norte como el sur de América. Este explorador es conocido no solo por sus aventuras, sino también por sus desventuras, las cuales él mismo decidió dejar por escrito. Y también quizás es conocido por su nombre tan peculiar: Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Álvar Núñez Cabeza de Vaca nace aproximadamente en el año 1495 o tal vez un par de años antes en Jerez de la Frontera, siendo el tercero de 6 hermanos. Su familia pertenecía a un linaje noble que se remontaba a las épocas más importantes de la Reconquista, pero para la época de Cabeza de Vaca estaba en una situación económica precaria. Y por este motivo, como tantos otros hijos de nobles en una situación económica precaria, no va a pasar demasiado tiempo hasta que Cabeza de Vaca inicie su carrera militar. Y como tantos otros hijos de nobles venidos a menos, el joven Álvar se va a luchar a Italia, participando en las famosas guerras italianas. Sabemos que para 1513, Cabeza de Vaca ya estaba de vuelta en España, y para 1520 va a participar en la Guerra de las Comunidades de Castilla, en el bando de Carlos I. Ahora bien, en 1527, Cabeza de Vaca decide embarcarse rumbo a América. Por ahora no era muy reconocido, así que no tiene su propia expedición, sino que se embarca en la expedición de otro, Pánfilo de Narváez, quien estaba organizando una expedición hacia el territorio del sur de los actuales Estados Unidos. Y acá es donde Cabeza de Vaca va a empezar a distinguirse frente a los otros exploradores, porque sabemos acerca de su expedición gracias a lo que él mismo escribe en su libro llamado Naufragios. Con respecto a la expedición en la que se embarca, Cabeza de Vaca escribe lo siguiente: a 17 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado de vuestra majestad, para conquistar y gobernar de las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme, y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales poco más o menos irían 600 hombres. La cuestión es que la expedición de Narváez va a tener una serie de contratiempos que van a incluir la deserción de una gran cantidad de españoles que prefieren quedarse en los poblados que ya los ibéricos habían fundado en el Caribe. Y entonces los expedicionarios recién van a llegar a la bahía de Tampa en abril de 1528. La exploración por agua se extiende prácticamente un mes, y el 1 de mayo de 1528 Narváez ordena el desembarco. Al respecto, Cabeza de Vaca dice lo siguiente: sábado 1 de mayo. El gobernador mandó dar a cada uno de los que habían de ir con él 2 libras de bizcocho y media libra de tocino, y ansí nos partimos para entrar en la tierra. La suma de toda la gente que llevábamos era 300 hombres. Los españoles se internan en el territorio de los actuales Estados Unidos, buscando específicamente al pueblo apalache, el cual, según habían escuchado, tenía una gran cantidad de oro. Por este motivo los españoles deambulan explorando el territorio del sur de los Estados Unidos, pero no encuentran a nadie. No va a ser sino hasta el 17 de junio que los españoles se encuentran con el primer indígena. Según cuenta Cabeza de Vaca en su libro, los españoles se dan a entender mediante señas que iban hacia el territorio apalache, y este indígena da a entender que él era enemigo de este pueblo y que los iba a ayudar.
La promesa es cierta y los españoles terminan llegando al territorio de la tribu Apalache. Cabeza de Vaca cuenta lo siguiente: llegados que fuimos a Vista de Apalache, el gobernador mandó que yo tomase 9 caballos y 50 peones y entrase en el pueblo, y ansí lo acometimos el veedor y yo. Y entrados, no hallamos sino mujeres y muchachos, que los hombres a la sazón no estaban en el pueblo. Mas de ahí a poco, andando nosotros por él, acudieron y comenzaron a pelear, flechándonos, y mataron al caballo del veedor, mas al fin huyeron y nos dejaron. Allí hallamos mucha cantidad de maíz que estaba ya para cogerse, y mucho seco que tenían encerrado. Hallámosle muchos cueros de venados, y entre ellos algunas mantas de hilo pequeñas y no buenas, con que las mujeres cubran algo de sus personas. Tenían muchos vasos para moler maíz. En el pueblo había 40 casas pequeñas y edificadas, bajas y en lugares abrigados, por temor de las grandes tempestades que continuamente en aquella tierra suele haber. Después de esto, los españoles abandonan la tribu Apalache y continúan su camino, y acá es donde la travesía se va a empezar a tornar tortuosa. Los suministros de los españoles se van a empezar a agotar, y por esto se van a terminar comiendo sus propios caballos. Viendo que la expedición a tierra firme había sido un fracaso, Narváez ordena que los españoles embarquen nuevamente en un lugar que Cabeza de Vaca menciona que es llamado Bahía de Caballos, posiblemente por ser el lugar donde los españoles habían tenido que recurrir a comer a sus monturas. A partir de este momento, la expedición de Narváez se va a transformar en debacle. Los españoles van a perder prácticamente todos los suministros, no van a tener agua, prácticamente no van a tener comida, muchos van a caer enfermos, otros directamente mueren de inanición. Cabeza de Vaca cuenta que en este estado deplorable en el que estaban los españoles, indígenas del lugar se acercan a ellos. Los españoles temían que los indígenas se los fuesen a llevar para sacrificarlos, pero los indígenas, lejos de hacer esto, terminan ofreciendo a los españoles comida. Estos indígenas van a terminar llevando a los españoles a vivir con ellos en un lugar que Cabeza de Vaca llama la isla de Mal Hado. Parece ser que la decisión de los indígenas de llevarse a los españoles no era altruista, sino que pensaban que tenían algún tipo de conocimiento de medicina, porque los obligan a transformarse en médicos, pese a que los españoles intentan hacer saber que ellos no sabían nada de medicina. Cabeza de Vaca cuenta que los indígenas no les creían a los españoles que no eran médicos y entonces los obligaban a curar, y cuando los españoles se negaban, los dejaban sin comer. Eventualmente los españoles se empiezan a escapar de la isla de Mal Hado, pero ahora más o menos cada uno por su lado. La expedición de Narváez se había disuelto por completo. Cabeza de Vaca va a pasar los siguientes años deambulando por el sudoeste de los actuales Estados Unidos y llegando por fin a poblados españoles en América en 1536, es decir, 8 años después de la llegada de la expedición de Narváez a la Florida. El 10 de abril de 1537, 10 años después de haber zarpado desde la península ibérica, Álvar Núñez Cabeza de Vaca embarca en el puerto de Veracruz y se dirige nuevamente a tierras europeas. Normalmente, acá terminaría el viaje de cualquier expedicionario español de la época. Sin embargo, para Cabeza de Vaca todavía faltaba la segunda parte de su viaje, ahora no a Norteamérica, sino al sur. Cabeza de Vaca escribe lo siguiente: después que Dios nuestro Señor fue servido de sacar a Álvar Núñez Cabeza de Vaca del captiverio y trabajos que tuvo 10 años en la Florida, y vino a estos reinos en el año del Señor de 1537, donde estuvo hasta el año 40, en el cual vinieron a esta corte de su majestad personas del Río de la Plata a dar cuenta a su majestad del suceso de la armada que allí había enviado don Pedro de Mendoza, y sabido por su majestad, mandó que se tomase cierto asiento y capitulación con Álvar Núñez Cabeza de Vaca para que fuese a socorrerlos. Cabeza de Vaca entonces se transforma en el líder de una nueva expedición al Río de la Plata. En realidad era una expedición de socorro. Cabeza de Vaca tenía que hacerse cargo de la situación en la que había quedado la expedición de Pedro de Mendoza. El expedicionario prepara 4 buques para la tarea y parte del puerto de Cádiz el 2 de diciembre de 1540 rumbo al Río de la Plata. Para marzo de 1541, Cabeza de Vaca ya estaba en aguas sudamericanas, desembarcando en la isla de Santa Catalina, en el actual Brasil.
Hasta Santa Catalina llegan españoles que habían pertenecido a la expedición de Pedro de Mendoza, quienes informan que esta expedición había resultado en fracaso. Buenos Aires, la ciudad fundada por Pedro de Mendoza, había sido abandonada y en su lugar los expedicionarios se habían trasladado al norte, fundando la ciudad de Asunción, la actual capital de Paraguay. Cabeza de Vaca entonces decide que para llegar hasta Asunción se va a desplazar por tierra, partiendo el 18 de octubre de 1541. En el camino, Cabeza de Vaca va a tener que atravesar frondosas selvas, se va a encontrar con tribus caníbales y también, llegando al territorio de la actual Argentina, va a descubrir las cataratas del Iguazú. Al respecto, el explorador escribe lo siguiente: y yendo por el dicho río de Iguazú abajo, era la corriente de tal grande que corrían las canoas por él con mucha furia, y esto lo causó que muy cerca de donde se embarcó da el río un salto por unas peñas abajo, muy altas, y da el agua en lo bajo de la tierra tan gran golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube a alto 2 lanzas y más. El 11 de marzo de 1542, Cabeza de Vaca llega a Asunción, haciéndose cargo del gobierno. Desde ahí va a enviar varias expediciones con el fin de cruzar el Gran Chaco y conectar la Cuenca del Plata con el Perú. Sin embargo, estas expediciones van a ser un fracaso. Por este motivo, Cabeza de Vaca se va a concentrar en el gobierno de Asunción, que contaba en este momento con 1.300 españoles. Parece que Cabeza de Vaca era un gobernante severo, y por esto no va a tardar en ganarse la antipatía de gran parte de los españoles. Esta situación es aprovechada por un tal Martínez de Irala, quien había formado parte de la expedición original de Pedro de Mendoza y después había sido lugarteniente del segundo al mando de Pedro de Mendoza, Juan de Ayolas. Martínez de Irala contaba con que, ante la ausencia de Juan de Ayolas, él iba a ser el siguiente gobernador de Asunción, por lo cual cuando llega al lugar Cabeza de Vaca, desde el primer momento está pensando en maneras de deshacerse de él. Por este motivo, aprovechando la impopularidad de Cabeza de Vaca, va a instigar una rebelión contra él, consiguiendo finalmente no solo deponerlo, sino también arrestarlo y enviarlo a la península ibérica, concluyendo por fin toda la etapa americana de la vida de Cabeza de Vaca. A Cabeza de Vaca se lo acusa de haber gobernado de manera tiránica. El explorador es juzgado y es efectivamente condenado, siendo desterrado a Orán, aunque poco tiempo después va a conseguir la libertad. Sin embargo, hasta acá habían llegado las aventuras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y con esto entonces llegamos al fin del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.